Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a sumergir en algo verdaderamente fascinante. Vamos a explorar una de las civilizaciones más extraordinarias, complejas y, francamente, más influyentes de toda la historia, la antigua Roma. A ver, para digerir más de 1000 años de historia sin perdernos, dividimos nuestro recorrido de hoy en 6 grandes partes. Arrancaremos con los orígenes y su geografía. Luego pasaremos por las 3 eras políticas. Echaremos un vistazo a su sociedad, economía y religión, para después maravillarnos con su arquitectura y cultura. Finalmente, veremos su declive imperial y cerraremos con su legado inmortal. ¡Vamos a ello! Sección 1. Orígenes y geografía. La semilla de un imperio. Miren, la historia de Roma comienza con lo que yo llamo sacarse la lotería geográfica. Literalmente. La península itálica les dio el motor estratégico perfecto para arrancar. Imagínense esto. Tenían el río Tíber a unos 25 kilómetros del mar. ¿Qué significa esto? Pues muchísimo comercio, pero estando lo suficientemente lejos como para evitar ataques navales sorpresa. Además, contaban con 7 colinas que eran como una fortaleza natural, un clima mediterráneo súper fértil, ideal para la agricultura, y por si fuera poco, la enorme barrera de los Alpes allá en el norte. Básicamente, el terreno perfecto para construir un imperio. Ahora, la forma en que empezaron es súper interesante, porque tiene esta dualidad. Por un lado está la leyenda mítica que seguramente todos hemos escuchado alguna vez, los gemelos Rómulo y Remo, hijos del mismísimo dios Marte, salvados por una loba. Esta historia culmina con Rómulo fundando la ciudad en el 753 a.C. Pero bueno, la realidad histórica es igual de fascinante. Roma realmente nació de la unión, muy pragmática por cierto, de pequeñas aldeas latinas, sabinas y etruscas. Estas comunidades básicamente unieron fuerzas para aprovechar esa ubicación geográfica privilegiada de la que acabamos de hablar. Pasamos a la sección 2, las 3 eras políticas, la evolución del poder. Aquí es donde vemos cómo el gobierno de Roma no se quedó quieto, sino que evolucionó a través de, muchísimas luchas, tanto internas como externas. Hay que aclarar algo muy importante. Roma no nació siendo un imperio gigante, para nada. Pasó por 3 grandes etapas. Arrancó con la monarquía en el 753 a.C., donde los reyes tenían todo el poder militar y religioso. Luego, en el 509 a.C., expulsaron a su último rey etrusco, Tarquinio el Soberbio, e instauraron la república. Este fue un sistema cuidadosamente diseñado para que nadie tuviera poder absoluto. Y finalmente, después de un montón de conquistas y unas guerras civiles bastante devastadoras, llegamos al imperio en el 27 a.C., liderado por Augusto, su primer emperador. Detengámonos un segundo en la República, porque su diseño fue francamente una genialidad política. Era puro equilibrio de poderes para evitar a toda costa otro rey. Tenían a 2 cónsules elegidos cada año que se encargaban del lado ejecutivo y militar. Debajo de ellos estaba el famosísimo Senado, compuesto por nobles patricios que manejaban la chequera y la política exterior. Y luego tenían toda una red de magistrados como los pretores o censores administrando la justicia y el día a día. Un sistema magistral, la verdad. Claro, el sistema sonaba bien en papel, pero no era perfecto. Las clases trabajadoras, los plebeyos, no tenían derechos políticos. ¿Y adivinen qué hicieron? Pues protestaron, llegando incluso a abandonar la ciudad en bloque. Y fíjense lo importante que fue esta tremenda presión social, porque gracias a ella nacieron las tribunos de la plebe. Y, lo más importante, la ley de las 12 tablas. Este fue el primer código legal escrito de Roma. Es increíble pensar que algo tan fundamental como la igualdad jurídica y las leyes públicas nacieron, literalmente, de huelgas y luchas de clases. Irónicamente, el enorme éxito militar de la República fue lo que terminó hundiéndola. Expandieron su territorio brutalmente. Conquistaron Italia, aplastaron a su gran rival Cartago en las famosas guerras púnicas y terminaron controlando casi todo el Mediterráneo. Pero claro, esto trajo una riqueza descomunal y millones de esclavos. Esto hizo que surgieran latifundios inmensos en manos de unos pocos nobles, arruinando a los pequeños campesinos. Toda esta inestabilidad fue la tormenta perfecta para que líderes militares como Julio César desafiaran al Senado,
cruzaran el famoso río Rubicón y desataran guerras civiles que terminaron con su asesinato en el 44 a.C. y, bueno, con el fin de la República. Llegamos a la sección 3, Sociedad, Economía y Religión, el motor de Roma. Para entender cómo esta inmensa máquina se mantuvo andando bajo líderes como Augusto, Trajano o Marco Aurelio, hay que mirar bajo el capó. El secreto, o más bien la base de la sociedad romana, era una jerarquía súper estricta. Un concepto clave aquí es la patria potestad, que básicamente significaba que el padre tenía autoridad absoluta e incuestionable sobre toda su familia. Y esta idea de control total se reflejaba en toda la sociedad. Tenías al emperador arriba del todo, luego a los nobles, más abajo a la plebe, y sosteniendo todo el peso del imperio en la base, a una inmensa cantidad de esclavos trabajando en campos y minas. Ellos eran el engranaje principal que hacía que todo funcionara. Y vaya que este sistema jerárquico producía resultados, impulsó una economía y una infraestructura nunca antes vistas en Occidente. Imaginen inmensas redes comerciales trayendo seda y especias de lejísimos, todo financiado por una moneda de oro y plata estandarizada. Y para mover todo esto, construyeron una red de carreteras pero tan avanzada, que el dicho de todos los caminos llevan a Roma era bastante literal. Conectaron todo el imperio con una eficiencia que todavía hoy nos sorprende. Ahora, en el ámbito espiritual, dieron un giro de 180 grados. Comenzaron siendo fuertemente politeístas, rezándole a dioses como Júpiter o Venus, y hasta adorando a sus propios emperadores como figuras divinas. Pero luego ocurrió un cambio cultural masivo, la llegada del cristianismo. Al principio, los cristianos fueron brutalmente perseguidos por no adorar al emperador. Sin embargo, la historia dio un vuelco. El emperador Constantino terminó legalizando la religión y más tarde Teodosio la convirtió en la religión oficial de todo el estado. Un cambio de paradigma verdaderamente monumental. Pasemos a la sección 4. Arquitectura, Ingeniería y Cultura, construyendo para la eternidad. Aquí es donde vemos los logros que literalmente pavimentaron nuestro mundo moderno. Hay que decirlo, los romanos eran unos ingenieros fuera de serie. Dominaron la hidráulica construyendo inmensas redes de acueductos para llevar agua fresca a ciudades enteras. Y en cuanto a la arquitectura, bueno, levantaron maravillas inmensas como el Coliseo o la gigantesca cúpula del Panteón. ¿Y cuál era su ingrediente secreto científico para lograr esto? El famosísimo concreto romano. Mezclaban ceniza volcánica con cal y agua de mar, creando un material químico que, en lugar de arruinarse con el tiempo, se volvía más fuerte. Por eso esas estructuras siguen en pie miles de años después. Toda esta genialidad técnica nos muestra también su inmensa autoconfianza militar. Fíjense en esto, Mare Nostrum, nuestro mar, así llamaban al mar Mediterráneo. Ya no lo veían como un cuerpo de agua inmenso rodeado de varias culturas. ¿Qué va? Lograron un dominio militar y comercial tan absoluto que sentían, y de hecho era así en la práctica, que todo ese mar les pertenecía exclusivamente a ellos. Lo que nos lleva a la sección 5, declive imperial y caída, la fractura. Como siempre pasa en la historia, la idea de ser invencibles para siempre es solo una ilusión. Roma no se cayó de un día para otro. Fue más bien una reacción en cadena muy destructiva que empezó en el siglo III. Primero, una crisis económica brutal con inflación y unos impuestos paralizantes. Eso alimentó una corrupción política enorme, entrando en un ciclo espantoso donde asesinaban a los emperadores uno tras otro. Esa falta de liderazgo debilitó profundamente al ejército, obligándolos a depender de mercenarios extranjeros. Y finalmente, con el imperio totalmente agotado y fragmentado por dentro, simplemente no pudieron detener la ola implacable de invasiones bárbaras en sus fronteras. En un intento desesperado por salvar esta máquina que se desmoronaba, el emperador Diocleciano tomó una decisión radical: dividir la administración del imperio en dos. Pero el resultado fue el día y la noche. El occidente, con capital en Roma, quedó drenado económicamente y sin fuerza militar. En cambio, el oriente, operando desde Constantinopla, se mantuvo rico y próspero. De hecho, esta mitad oriental se adaptó de una forma tan inteligente que sobrevivió casi 1000 años más como el formidable Imperio Bizantino. Pero para la antigua mitad occidental, el tiempo se acabó de forma definitiva, el año 476 después de Cristo.
Esta es una fecha históricamente fundamental. Ese año, el jefe bárbaro Odoacro quitó del trono al último emperador de Occidente, un joven que, curiosamente, se llamaba Rómulo Augustulo. Fue un colapso estructural que sacudió al mundo entero. Marcó el fin oficial del dominio romano en esa parte de Europa y le dio inicio formal a la Edad Media. Y así llegamos a nuestra última parte. Sección 6. El legado romano inmortal. Ecos en el mundo moderno. El imperio cayó militar y políticamente, pero la civilización en sí nunca desapareció. Es de locos pensar cuánto de esta historia antigua sigue impactando nuestra vida diaria. Miren a su alrededor. Nuestros sistemas jurídicos modernos están basados casi directamente en el meticuloso derecho romano. Cientos de millones de personas nos comunicamos hoy en lenguas romances como nuestro español, el francés o el italiano, que derivan directamente del latín. Incluso la forma en que organizamos nuestros países, usando términos como república o senado, es herencia de sus debates políticos. Y ni hablar de sus cimientos arquitectónicos o de cómo su enorme infraestructura ayudó a que el cristianismo se expandiera mundialmente. Esta frase resume nuestro análisis a la perfección. Roma no solo conquistó territorios, también conquistó la memoria histórica del mundo. Fueron mucho más allá de conquistar fronteras físicas temporales. Se convirtieron en un concepto verdaderamente inmortal, una especie de gigantesca plantilla intelectual, cultural y estructural que quedó permanentemente arraigada en el desarrollo de la humanidad. Y cerrar con todo este panorama nos deja una reflexión final de mucho impacto. Pensemos un momento. Si una modesta sociedad agrícola, nacida a orillas del río Tíber, logró moldear profundamente nuestras leyes, nuestro idioma y nuestro gobierno, milenios después de su propio colapso, ¿qué tipo de legado dejará nuestras propias sociedades e instituciones modernas para la historia de las futuras generaciones? Es algo que sin duda vale la pena cuestionarnos. Ha sido un recorrido histórico increíble de compartir. Mantengan siempre esa curiosidad encendida y nos escuchamos en el próximo análisis.